Es una idea compleja que elaboro a partir de ideas simples, pero esa idea, compuesta o compleja, no tiene una impresión correspondiente. Por lo tanto, no es una idea válida. Debo suponer, debo creer que hay algo en sí, que hay una realidad, pero la verdad que no la conozco. Entonces, Hume ya pone en jaque, ¿no?, este concepto, ¿no?, el de sustancia. Kant lo retoma, ¿no? Pero fíjense lo que hace Kant. Kant plantea, bueno, eso que en el plano del conocimiento, recuerden, ¿no? Eso que llamo en sí, o que, digamos, como que la filosofía del pensamiento durante mucho tiempo llamó en sí a algo que quizás no necesariamente tenía que hacerlo, porque lo que es en sí no tiene un correlato con los sentidos. En esto tiene razón Hume, dice Kant, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es lo que se aparece, ¿no?, el fenómeno. Que sobre ese fenómeno se realiza un acto de conocimiento. Bueno, conocimiento teórico, conocimiento científico, podríamos decir. Por lo tanto, Kant cambia ya la fórmula y no hay más en sí, sino que hay condiciones por las cuales algo se aparece. El para sí, podríamos decir. Y por encima, y en vez de apariencia, lo que hay es lo que se aparece, lo que se manifiesta. Y aquí se le manifiesta el para sí, a la conciencia. Esto ya es un cambio radical en Kant, ¿no? No obstante, Kant retoma el en sí, en Crítica a la razón práctica, para poder tratar temas de metafísica y éticos, ¿no?, que también lo hemos visto. El tema ahí es que Kant a esto lo llama noúmeno, o realidad nouménica. Lo nouménico es lo que es en sí y no se puede fenomenizar. Conceptos, ideas como libertad, mundo, Dios, alma. Son conceptos que no se pueden fenomenizar. Son noúmenos. Y esta vamos a decir, disociación entre fenómeno y noúmeno es tajante Kant. Kant nunca se mueve de ahí. Mantiene siempre esa disociación. Hay una realidad, un mundo fenoménico y un mundo nouménico. Entonces a Dios nunca lo voy a poder conocer científicamente en términos kantianos. Nunca lo voy a poder categorizar, no lo voy a poder poner en espacio y tiempo, porque no es un fenómeno. Ni el alma, ni el concepto de libertad, ni lo que es la libertad. ¿Cuánto pesa la libertad? ¿Cuánto mide? Es un concepto metafísico. Pero Kant ya da un vuelco cuando elimina las esencias. Entonces no hay esencia, sino hay condiciones por las cuales se aparecen los fenómenos. ¿No? Ya hay, en vez de esencia, condiciones por las cuales. ¿Dónde están esas condiciones? En el sujeto, ¿no? Recuerden el concepto del sujeto que construye el objeto. Ese modo de subjetivar, ese sujeto es el que hace, que pone las condiciones para que la realidad se manifieste, digamos. Y si uno continúa la lectura o el análisis de crítica de la razón práctica, y esto también lo hemos planteado, fíjense cómo Kant plantea que la temporalidad es condición del sujeto. Entonces hay un yo ahí, hay un cogito, hay una interioridad.
y es el que pone las condiciones para que la realidad se manifieste. ¿Y qué es el mundo? El mundo es la totalidad de hechos posibles, ¿no? Entonces tenemos, la totalidad es horizonte, es umbral de hechos posibles, ¿no? Eso sería mundo, que es un concepto metafísico también. Porque el mundo no lo construyo sumando los fenómenos, es algo más que los fenómenos, ¿no? Es esa posibilidad de ser, esa totalidad, ¿no? De ser, de que se pueden manifestar los hechos. De ahí cuando le digo a alguien, estás por fuera del mundo, estás en otro mundo, ¿no? Ahí estoy usando un concepto metafísico, si quieres. Porque ese mundo no es la totalidad de los fenómenos, es algo más que es algo más que la suma de los fenómenos particulares. Entonces tenemos interioridad y tenemos exterioridad ahí, ¿no? ¿Y cómo se relacionan esta interioridad y esta exterioridad, digamos? ¿Cómo pueden vincularse? Bueno, Dios es la síntesis de la totalidad de sujetos trascendentales y la totalidad de hechos posibles. Dios es la síntesis de la interioridad y la exterioridad, ¿no? Es la totalidad de las totalidades. Por eso Kant concluye que si bien Dios no se lo puede concebir como un fenómeno, es una idea priorística necesaria en la práctica para poder existir. De algún modo Kant, y esto lo dice Hegel, se quedó en la puerta de la dialéctica, dice Hegel. Kant se quedó en la puerta de la dialéctica. Porque ya hay un cambio aquí. De ahí que Hegel, ¿no? Este idealismo alemán, en donde hay varios filósofos que no vamos a trabajar, Fichte, Schelling, Hegel, son post-kantianos, ¿no? Y continúan algo que ya Kant pega un vuelco. Lo que pasa es que Kant se mantiene siempre firme en esa disociación entre fenómeno y noumeno y no se mueve de ahí. Entonces Hegel se encuentra con esto y dice, el en sí es un concepto innecesario, de algún modo. Entonces, si yo elimino el en sí, ¿con qué me quedo? Con que la realidad son manifestaciones. Lo que es real es lo que se aparece, lo que se manifiesta, lo que se expresa. Lo que se expresa de algo. Y que se expresa a un sujeto. Para decirlo de un modo, si quiere, un poco burdo, pero para entender la idea y después desmenuzarla, ¿no? Podríamos decir que Hegel elimina el en sí, el noumeno, lo nouménico, en el esquema kantiano, ¿no? Entonces, lo real es lo que se me manifiesta, lo que se aparece. Y eso que se manifiesta, que se aparece, no, ¿por qué no puede ser un en sí? Porque el en sí es algo individual, es algo particular, es algo abstracto. Y lo que se manifiesta es algo concreto. Es interesante la palabra concreto, porque etimológicamente quiere decir que existe con algo, no aislado. Entonces, el en sí es un concepto abstracto para Hegel. Como es abstracto, es aislado. Por lo tanto, nunca va a poder ser concreto. Lo que se manifiesta es concreto. Y en ese manifestarse, se manifiesta en relación a algo, no aislado. Entonces,
Vamos a pensar, a ver, si yo tengo que manifestar el en sí del humano, del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? Bueno, en esa abstracción trato de individualizar, de separar lo que no es hombre y quedarme con la esencia de hombre. Bueno, Hegel dice, no, esto está mal. Para saber qué es el hombre es una manifestación, y ese manifestarse, ese darse, se da en relación a algo. Entonces, es hombre en relación con lo que no es hombre. El animal es animal en relación a lo que no es animal. Entonces, todo ser que se manifiesta está en relación a algo que no es. El ser profesor implica estar en relación con lo que no es profesor, no es estudiante, no es preceptor. Y todo lo que se manifiesta siempre está en relación a algo que no es. No se da de un modo aislado. Siempre se da en modo relacional. Ahí se quiere, el Carpio, en el texto de Carpio, usa mucho la palabra relación, no está mal. Capaz que no la usa tanto Hegel, pero está bueno para poder entender, digamos, cómo es como un sistema, una realidad relacional, ¿no? De constantes relaciones. Y se relaciona lo que es en relación a lo que no es. Y esa relación es, vamos a decir, intrínseca, no se la puede separar. Porque lo que existe, lo que se manifiesta, no se da de un modo aislado. Eh, digamos, vamos de vuelta. Mi ser docente no se da de un modo aislado, se da en relación a los alumnos que tengo y que no soy esos alumnos. Y no solamente se da en esa relación, sino que después vamos a desarrollar esta idea. Se da en relación a cómo me reconocen aquellos que no son docentes y son mis alumnos. Mi ser docente se juega en el reconocimiento de la conciencia del otro, que no son docentes. Y así podríamos analizar o llevar, traspolar estas categorías a cualquier manifestación de la realidad. Mi ser padre se juega en relación a algo que no es padre, los hijos, y en reconocerme en esos hijos que soy padre. Lo me tengo que reconocer en algo que no soy. Y mi esencia de padre se juega en esa relación. No de un modo abstracto. Bueno, entonces tenemos que la realidad es una especie de relaciones complejas y que eso que llamábamos esencia es algo que se manifiesta y que se manifiesta siempre en relación a algo que no es. Y acá nos metemos un poco en eso que llamamos dialéctica. Dialéctica hegeliana. Entiendan que si bien la dialéctica, y como la tiene Hegel, es por un lado un método de conocimiento, pero es más que eso. Es el modo en cómo se constituye la realidad misma. De ahí que yo tengo que pensar dialécticamente para poder comprenderla. De ahí que el modo adecuado de pensar la realidad es pensarla dialécticamente. En esta dialéctica se comprende el movimiento, pero siempre en relación negativa, es decir, la negación para que el movimiento se dé. ¿Venimos bien? Bueno, voy a leer algunos pasajes del texto de Carpio.
Todo es de índole relacional. Ninguna realidad, ningún pensamiento poseen sentido. Estoy en el apartado de la dialéctica. Esto es realidad y verdad, sino por su relación con otras realidades o con otros pensamientos. Esto significa que cualquier cosa o pensamiento, en cuanto se lo considere por sí mismo, separado de sus relaciones, abstrayendo de estas, esto es de modo abstracto, resulta contradictorio, puesto que termina por anularse a sí mismo. Así sucedió en el ejemplo del yo. A este se intentaba captarlo en sí mismo, no era nada, es decir, resultaba algo falso. Es, digamos, justamente al tratarlo de captarlo en sí mismo, se llega a las conclusiones, entiende Hegel, que planteaba Hume, es decir, ¿qué es el yo? Aislado. Es algo contradictorio, si lo entiendo como algo en sí. En cambio, si lo entiendo dialécticamente, puedo comprenderlo. Puede ver su manifestación. Bien. Este especial tipo de relacionalidad es la relación dialéctica, constituida entonces por tres momentos que Hegel llama afirmación, negación y negación de la negación. Lo lógico tiene tres lados: el abstracto, o el propio del entendimiento, el dialéctico o racional negativo, el especulativo o racional positivo. El entendimiento procede mediante separación o análisis y por ello su operación es abstracta unilateral. La razón comienza por ponerse de relieve en el momento negativo de aquello de que se trate. Y Hegel lo llama dialéctico por cuanto lo que mueve es la fuerza determinante de la negación. El tercer momento es el racional positivo, la negación de la negación, el momento especulativo. Hegel caracteriza el pensar especulativo como la captación de los momentos opuestos en su unidad, como conocimiento mediante conceptos concretos, por oposición a la reflexión, que procede por medio de conceptos abstractos. Bueno, entonces acá nos encontramos con eso que al principio, ¿no?, de la cátedra trabajamos un poco en ese texto de qué es la filosofía, ¿no? Tenemos la afirmación, sería ese momento de abstracción, ¿no?, de encontrar identidad en algo, la tesis. Ahora, eso no se da aislado, se da en un devenir, en un movimiento, porque las cosas siempre están en relación a algo, algo que no es. Eso lo que no es lo que lo mueve, lo que lo hace devenir. Por eso a esta tesis se le genera, habíamos dicho, ¿no?, se le manifiesta una antítesis, que es la negación de la tesis. En esa tensión que busca devenir, que busca moverse, que busca, vamos a decir, desplegarse, se alcanza el momento positivo racional, que es la síntesis, ¿no? En esa síntesis deben comprenderse, vamos a decir, debe asimilarse como una instancia superadora los momentos anteriores. En la síntesis debemos encontrar esos momentos anteriores. Lógicamente se lo plantea como negación de la negación, ya que la negación de la negación es una afirmación. Entonces, tenemos afirmación, negación de la afirmación, negación de la negación, la cual es una afirmación. Entonces, de esta manera, dice Carpio, puede formularse un segundo enunciado: la realidad es un conjunto de relaciones dialécticas. Hay que entender bien esto, primero para entender a Hegel, ¿no? Recordemos que para Hegel toda la realidad es dialéctica, es un conjunto de relaciones dialécticas, y después para poder comprender también a post-hegelianos,
y en especial uno que vamos a trabajar, que es Marx. No se va a poder entender Marx si no se entiende la dialéctica hegeliana. Ninguna cosa se agota en sí misma, en ninguna instancia particular, sino que es en las relaciones que mantiene con lo que está fuera de ella, en relación con lo que no es ella misma. Pero esto, sin embargo, podría entrañar el riesgo de que tales relaciones constituyen una dispersión al infinito, pues si lo que una cosa es por relación a otra, y ambas por relación a una tercera, y luego otra vez más, etc., ¿no se corre el peligro de continuar así indefinidamente con este proceso, sin llegar nunca a una unidad que preste sentido a la totalidad? ¿No se corre el riesgo de que aquellas relaciones se disuelvan en otras? Porque si algo se entiende solo en función de otra cosa, y esta de una tercera, y esta de una cuarta, etc., nuestro pensamiento jamás entenderá en el fondo nada, por faltarle fundamento del sentido unitarios, a partir de los cuales solamente se comprende todo lo demás. Hegel evita este peligro puesto que, según se ha visto, la síntesis contiene dentro de sí los momentos anteriores. Cada nuevo momento está lejos de significar una instancia que se agregue de fuera o de los anteriores, sino que la síntesis está implícitamente, en sí potencialmente, contenida, va en ellos y en ellos se va desplegando. De modo que las relaciones son relaciones internas. La oposición entre cosas diferentes, entre tú y yo, por ejemplo, se articula y concilia en una unidad superior, en una relación más alta que las abarca y de que las primeras son solo momentos, al modo como la familia o la nación engloban a los individuos, y elevándolos así hacia síntesis o relaciones superiores y más abarcadoras. En lugar de dispersarnos e ir a parar a series indefinidas, encontramos instancias o síntesis cada vez más ricas, pues contienen en sí, como momentos parciales, todos los estadios anteriores. En lugar de dispersión se da pues una concentración, una concreción cada vez mayor, porque cada nueva síntesis resulta más determinada, más concreta, más completa que las anteriores, hasta que por fin, según Hegel, se encuentra una síntesis última, la síntesis de toda la síntesis, dentro de la cual todas las anteriores quedan contenidas como momentos parciales. La suprema síntesis, la totalidad sistemática de todo lo real, la totalidad o sistema de todo lo que es, en este sentido, la realidad es comparable a un organismo, según se verá, a un organismo espiritual, donde nada se da aislado, sino donde todo termina por relacionarse consigo mismo. Todo, en el fondo, se reduce a uno. La realidad es solo una, monismo. Bueno, este es un concepto, ¿no? Monismo, es decir, la realidad es una. Por lo tanto, todas estas instancias que vamos viendo, digamos, este movimiento dialéctico, siempre llega a una síntesis superadora. Y esa, asimismo, va a seguir moviéndose, porque esa síntesis implica una nueva tesis, la cual implica una nueva relación de negación con una antítesis, la cual implica la búsqueda de una nueva síntesis, y esa nueva síntesis abarca y contiene a las anteriores. Hegel, por ejemplo, lee la historia de este modo. Entonces, para Hegel, las ciudades del siglo XIX fueron un proceso histórico, dialéctico, de la historia de la humanidad, y en esa constitución de la ciudad, en esa constitución de un tipo de desarrollo cultural, se encuentran implícitas el desarrollo de todas las culturas anteriores. No están perdidas, están contenidas. Están contenidos los griegos, están contenidos los romanos, están contenidos
en ese proceso dialéctico y en esa síntesis que se llegó en ese momento de la historia está contenido todo lo que ha precedido. Por lo tanto, y acá me estoy adelantando un poco, pero bueno, para entender, Hegel en este sentido entiende el progreso, ¿no? La humanidad progresa. La humanidad progresa. Es decir, ¿por qué progresa? Porque cada instancia de la historia es superadora y contiene a las anteriores. ¿Se entiende esto? ¿Mm? ¿Esto puede ser brutal? Sí, puede ser brutal. Hay guerras. Pero la instancia que se aborda es una instancia superadora. Esta idea de progreso es muy fuerte, porque esta idea de progreso incluso se encuentra en Marx. ¿Mm? Para Marx la sociedad burguesa es superadora de la sociedad feudal. Es más, no solamente superadora, necesaria. Porque la clase burguesa en su momento fue revolucionaria. Y es necesario ese momento, esa instancia para que aparezca otro sujeto revolucionario, que es el proletariado, pero sin burguesía, sin capitalismo, no hay proletariado. Esto en Marx es fuerte, pero que se encuentra en esta cuestión dialéctica de Hegel, ¿no? Con esta idea de progreso. Sí, para entender esto, hay, bueno, después cuando veamos Marx lo vamos a desarrollar, pero es, si quiere, eh, llama la atención hoy en día, pero si uno lo entiende en este contexto tiene mucho sentido. Marx, por ejemplo, no tiene muy buenas opiniones, ¿no? De un personaje histórico vamos a decir, de la revolución o de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, sudamericanos. Marx no opina peste, por decirlo así, de Simón Bolívar, ¿no? Mal. O sea, dice palabras muy despectivas Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque lo que observa Marx es en Simón Bolívar un caudillo que va a impedir el movimiento industrial y capitalista en, eh, en estas naciones, en estos países de Sudamérica. Y ese industrialismo, ese capitalismo es necesario que se instale, que se desarrolle para que pueda surgir el sujeto revolucionario, que es el proletariado. De ahí que opina tan mal de Simón Bolívar, porque va a ser un caudillo que va a impedir ese movimiento, sino que va a instalar un tipo de gobierno más vinculado a lo territorial, ¿no? Eh, a lo feudal, si se quiere, ¿no? Con ciertas connotaciones. No. Digo esto no para hablar mal de Simón Bolívar, sino para entender de dónde se está planteando esta dialéctica, de dónde la plantea Hegel y cómo esto luego desemboca en Marx, ¿no? Entonces, cada instancia es superadora. ¿Bien? Y acá viene un punto. Esto no puede ir al infinito, entiende Hegel. O al menos, en algún momento, tiene que haber una totalidad de las totalidades. Una totalidad absoluta. Esa totalidad absoluta, Hegel lo llama lo absoluto, como un espíritu racional. Entonces, ¿qué es la historia? Una manifestación de lo absoluto. Un expresarse de ese absoluto. Que se autoexpresa, si quiere, a través de las manifestaciones en la historia. Bueno, ahí me adelanté a una conclusión. Todo organismo en una totalidad de partes, por ello conviene distinguirlo en otros tipos de totalidades.
hay todos meramente sumativos, meros agregados de partes, como por ejemplo un montón de grano de trigo. Pero si tomamos esos granos, que ahora observamos que son 8, y los distribuimos de tal manera que constituyan una figura geométrica, ya no se tratará de una mera suma, porque cada elemento cumple ahora una determinada función dentro del todo. De modo que si se quita uno solo, se altera su posición, el octógono o la figura geométrica que estén dibujando con los granos, desaparece. Aquí se trata entonces de un todo estructural o simplemente una estructura. Desde el punto de vista puramente sumativo numérico, ambas totalidades, el montón y la estructura, son por entero equivalentes. Pero en tanto que en el primer caso el montón sigue siendo montón, cualquiera sea el número de sus componentes, y con indiferencia de su posición respectiva, en el segundo caso es esencial cada elemento, y la disposición según la cual se lo ha colocado. De tal modo que cada parte desempeña un papel determinante que da sentido a la totalidad y que a la vez depende de la totalidad. Dentro de los todos estructurales pueden hacerse una discriminación. Por un lado, están los que podemos llamar mecánicos o simplemente máquinas. Por otro, los organismos. Una máquina está constituida por una serie de partes o piezas, cada una de las cuales se encuentra colocada en lugar determinado, en relaciones fijas con las otras partes. Además, cada una de esas piezas es anterior a la totalidad, porque se fabrica cada una por separado. Es independiente de por se fabrica cada uno por separado. Por último, el que fabrica o arma la máquina es algo exterior que procede mediante mera yuxtaposición de las partes. Con los todos orgánicos, como los seres vivos, ocurre de manera muy diferente. Es palmario que el cuerpo humano no se constituye agregando una cabeza ya lista de antemano, o un troco igualmente listo, sino que aquí lo primero es la totalidad y no las partes. A partir del óvulo fecundado, el organismo vivo se forma y asimismo a través de un proceso de autoparticularización, de autodivisión, de autodeterminación, un proceso que va de lo indeterminado y homogéneo hasta el organismo adulto, plenamente desarrollado, articulado y diferenciado. O mejor, se las autoproduce en su propio proceso de autodiferenciación. Las relaciones no son externas, sino internas. Pues bien, mientras el sustancialismo tiende a generar o concebir la realidad de manera atomista o corpuscular, casi podríamos decir mecánica, entre cuyos integrantes no habría más que relaciones mecánicas, es decir, externas, de modo que la totalidad sería nada más que la suma o el agregado de sus distintas partes componentes, o bien un mecanismo de la misma. Para Hegel, en cambio, la realidad es un sistema o totalidad de relaciones tomadas no a partir de partes, elementos, sino al revés, en la cual lo primero es la totalidad y lo resultante las partes que surgen de la totalidad, donde ninguna cosa particular tiene existencia por separado, sino en sus relaciones con las demás, y con la totalidad, donde, por tanto, las relaciones son internas, como un organismo, aunque no naturalmente viviente, biológico, sino de índole espiritual, un organismo de sentido. En efecto, el organismo es una totalidad, cada una de cuyas partes tiene existencia, no por separado, sino en sus relaciones con todas las demás, y en definitiva, con el conjunto. La totalidad que se toma a sí misma por y desde sí misma, desde dentro, por así decirlo, por un proceso de autodiferenciación. De manera semejante sucede, según Hegel, con la totalidad de lo real. Una parte aislada de la totalidad no es más que un producto muerto, como el cerebro o el corazón en la mesa del anatomista que los estudia. Es algo abstracto, en el lenguaje de Hegel, por lo que el corazón o el cerebro son en verdad, lo son solamente dentro de la totalidad de las relaciones con todo lo demás.
órganos, miembros, etc. Es decir, cumpliendo su respectiva función dentro del organismo. Una cosa de por sí es abstracto y en este sentido no es verdadera. Como una palabra fuera del idioma del que constituye un miembro. Lo abstracto es lo incompleto, ¿no? Habíamos dicho lo abstracto es separar. Entonces, por lo tanto es algo incompleto, ¿no? Discernimiento, podemos hacer como ejemplo. Entonces, la realidad es un organismo de relaciones dialécticas. Bien. Y esa totalidad no es la suma de las partes, volvemos con esta idea, sino que parte, vamos a decir, está entendiendo que existe una totalidad, que va a llamar absoluto, que es la síntesis de toda la síntesis, pero no como un producto final, es algo que ya existe. Tal caso, del mismo modo que podemos decir, en ese embrión, con las semanas de gestación necesarias, se encuentra potencialmente el humano. Bueno, en el comienzo de la historia se encontraba potencialmente la existencia de esta sociedad o de este mundo que estamos viviendo. Y ese proceso fue el despliegue y el desarrollo de lo absoluto. ¿Bien? Hegel tiene una frase interesante cuando dice, el Senado mató al César, ¿no? El Senado romano, estamos hablando, ¿no? Recuerdan. Bueno, el Senado romano mató al César, pero no pudo, perdón, el Senado romano mató a Julio César. El Senado romano mató a Julio César, pero no pudo matar al César. ¿Por qué? Porque la historia iba hacia ese lado. La historia, inevitablemente, se estaba desplegando hacia el Imperio Romano. O sea, por más que maten a Julio César, no pudieron matar al César, ya que necesariamente era el modo, era el sentido de la historia, y ese sentido es racional, entonces el sentido en el cual se despliega la historia. Y ese desplegarse es un desplegarse del absoluto. Ese espíritu absoluto necesariamente se estaba manifestando de ese modo. Y no había modo de evitarlo. Por más que el Senado mate a Julio César. Bien. Pero todo lo anterior está todavía formulado en modo estático, por así decirlo, falto de movimiento del devenir, que según Hegel es algo así como el medio en que todo existe. Lo dicho hasta aquí es en este sentido todavía demasiado abstracto, no concreto, es decir, no plenamente real y verdadero. Tenemos pues que introducir ahora el devenir. Se sabe ya que para Hegel la cosa en sí no es más que un fantasma, por lo que en realidad algo es lo que es en relación con lo demás. Por lo tanto, Hegel no puede admitir la oposición kantiana y prekantiana entre el mundo fenoménico y el mundo de las cosas en sí, los noumena o noumeno. Desaparece ahora ese contraste entre lo que es y no se nos muestra lo en sí, de un lado, y de otro lado, lo que se nos muestra, lo que se nos aparece. Se nos da esta oposición entre lo que es en sí y lo que se aparece. Como algo distinto de lo que en realidad es. Una oposición de este tipo, como toda antítesis, no puede ser para Hegel sino provisional, nada más que el resultado del entendimiento abstracto, como el del sentido común de las ciencias o de buena parte de la filosofía anterior. Pero no el pensamiento concreto, la razón especulativa que penetra en la entraña de las cosas y sobre todo en el movimiento de la vida y del espíritu.
Según Hegel, lo que aparece es, sin más, lo que es. El ser consiste en aparecer. Pero esto necesita aclararse más. Para la filosofía anterior, el verdadero ser, la sustancia, era una especie de trasfondo misterioso del que, sin que se sepa por qué ni cómo, surgiría el fenómeno. Las cualidades, las apariencias. Ya Locke había entrevisto esta dificultad al llamar la sustancia un no sé qué, ¿no? Tanto Locke como Hume, que fue el que vimos nosotros. Recuerden la crítica que Hume hace al principio de sustancia. Entonces, la realidad, siguiendo este juego que plantea Carpio, de ir sumando una definición tan otra en cada instancia, la realidad es un organismo dialéctico de relaciones de manifestación. El ser es el proceso mismo del aparecer, y este proceso es comparable a un organismo que se autodetermina y articula a sí mismo. Ahora bien, como todo aparecer es aparecer ante algo o ante alguien, y como no hay nada fuera del proceso del aparecer, puesto que este proceso es la totalidad misma de la realidad y toda la realidad se agota en este proceso, resulta que el aparecer no puede aparecer sino ante sí mismo, es decir, se trata de un proceso de autodemostración, no habiendo nada fuera de él ante lo cual el aparecer aparezca. El aparecer tendrá que ser autoaparecer, será automanifestación. Entonces, no hay nada por fuera del aparecer, no hay nada por fuera de la manifestación. Todo lo que es en su aparecer. Y si es aparecer, se tiene que aparecer ante una conciencia, ante algo. Por lo tanto, en última instancia, ese aparecer va a ser un autoaparecer. Pues bien, esto tiene la propiedad de aparecer ante sí mismo, de ser a la vez sujeto y objeto para sí mismo, de reflexionar. Todo esto no es sino lo que se llama conciencia o mejor espíritu. Con este término no quiere señalarse nada misterioso, sino lo propio de la vida humana en sus más variantes manifestaciones. La vida espiritual, a diferencia de la vida de la puramente animal. Los pensamientos, los actos de voluntad y los sentimientos propios del humano, el lenguaje, la vida social, el arte, la ciencia, la costumbre, la historia, etc., la conciencia, el espíritu, es justamente la única realidad que conozcamos que tiene la propiedad de volverse sobre sí misma, es decir, de reflexionar, de aparecerse ante sí misma. Esto es lo que yo le decía en esta realidad, que lo que es real es lo que se aparece, y siempre se aparece dentro de una conciencia. ¿Quién soy yo como docente? Soy lo que ustedes me reconozcan como docente. Soy lo que me reconozco en los que no son docentes, mis alumnos. ¿Y quiénes son ustedes como alumnos? Lo que se reconocen en los que no son alumnos, los docentes. En el aparecerse en esa conciencia. ¿Qué es? A ver, fíjense, ¿qué es el amor? El amor, y voy a seguir una lectura muy particular, que es la de Collier, que está siguiendo a Hegel, ¿no? Interesante, si puedo encontrar algún texto pequeño de Collier, se lo voy a dar, porque Collier es el que ingresa a Hegel a Francia y en una de sus cátedras asistía un joven pensador llamado Lacan. Lacan toma el concepto de deseo que él elabora en sus teorías, lo toma de las clases de Collier, de las clases de Hegel de Collier, de las lecciones de Hegel de Collier. Collier dice que esta lucha por el reconocimiento, porque es una lucha por el reconocimiento, pues estamos luchando por el reconocimiento, ¿no? Tomando una tesis, esa tesis la vamos a tratar de trabajar, que es la lucha del amo con el esclavo. Esa lucha por el reconocimiento es una tensión que se establece, ¿no? Uno busca reconocerse en el otro. En última instancia,
Yo lo que estoy deseando es el deseo del otro. Estoy deseando que el otro me reconozca. Esto es claramente lo que llamamos, entre comillas, amor, si quiere, ¿no? Entonces, lo que llamo, entre comillas, amor, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Estoy buscando que el otro, ser el objeto de deseo del otro. Es decir, que el otro me desee. Entonces, que me desee a mí, ¿no? Que sea, constituirme yo como sujeto de deseo. Por lo tanto, si yo me constituyo en objeto de deseo del otro, logré lo que se llama la conquista, si quieren, ¿no? Sí, bueno, ese deseo es mío. En última instancia, enamorarse implica eso, si seguimos esta lectura dialéctica, ¿no? Estoy deseando que el otro me desee. Esta lucha por el reconocimiento, hoy la ley como la lucha de los deseos deseados, ¿no? Y en última instancia, toda la historia de la humanidad es la historia de los deseos deseados, ¿no? La historia de los deseos que se desean. Esa es la tesis de Coyer. Lo que voy al punto acá es que la realidad social y cultural se constituye por este reconocimiento con el otro, en este aparecerse. Y este aparecerse es un autoaparecerse, porque yo me estoy automanifestando, estoy reflexionando, soy autoconsciente. Esta vida no es una vida animal, es una vida intelectiva, es una vida espiritual. A eso se refiere con espíritu Hegel. Bien. Bueno. Entonces, pero como Hegel ha eliminado la cosa en sí que produciría el material sensible, resulta que todo aquel sistema de relaciones de que hemos hablado no es sino un sistema orgánico de relaciones que se aparecen al sistema mismo, en tanto este mismo lo establece, las establece. Las relaciones que el espíritu mismo constituye y que lo constituye y que se da a sí mismo, en tanto autorrelaciones o autodeterminaciones. Es la libre actividad del espíritu mismo, libre porque no hay nada fuera de él y por lo tanto no hay nada de qué pueda depender. Puede decirse que se trata de un sistema de categorías, o si bien mucho más amplio y rico y complejo que el kantiano. Sistema que sin material exterior a que la categoría pudiera aplicarse, como sucede con las impresiones, se da a sí mismo su propio contenido, y cuyas relaciones son, según él, o se vio, dialéctica. Resulta entonces, por último, que la realidad, sistema cerrado de relaciones dialécticas de manifestación, es un sistema de automanifestación. El ser es aparecerse. Aparecerse. Entonces, el ser es lo que se aparece y lo que se determina a sí mismo. Es decir, es espíritu, pensamiento, vida espiritual. De esta manera, la realidad en su conjunto puede pensarse como un proceso de retorno sobre sí mismo, en que el objeto termina por revelarme idéntico al sujeto, el ser como idéntico al pensar. Entonces, ¿quién soy yo? Lo que me concibo de mí mismo, lo que soy autoconsciente de mí mismo, es mi manifestarse a mí mismo. Lo que, fíjense que acá la categoría ya no es en sí, sino para sí. La cultura implica un proceso dialéctico que se automanifiesta y en el cual nos concebimos.
Y como ya vengo espoleando el final, lo voy a seguir espoleando. Estas síntesis de síntesis absolutas van a devenir en un espíritu absoluto, que se automanifiesta. ¿Y en dónde se manifiesta? En nosotros. Ahí Hegel introduce un concepto que es la astucia de la razón, una especie de astucia del absoluto, que nos usa para expresarse y manifestarse. En este sentido hay que entender esa frase hegeliana que habíamos trabajado en un principio, ¿no? Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Pero en el sentido que toda esa realidad racional es un automanifestarse, un autoexpresarse de esa racionalidad absoluta que es el espíritu absoluto. Y no hay nada por fuera de esa racionalidad. Bueno. Hasta acá, chicos. ¿Pregunta con esto? Vamos a ir a la clase que viene con G. ¿No? Bueno. Para aprobar la materia van a hacer un pequeño trabajo sencillo, muy sencillo. Relacionen, marquen similitudes y diferencias entre Descartes y Hume. Y cómo esas diferencias las resuelve Kant. ¿Quién las resuelve, perdón? ¿Cómo la resuelve Kant? Ah, gracias. Vamos a jugar un poco dialécticamente ahí, ¿no? Como Kant intenta hacer una especie de síntesis, ¿no? Entre Hume y Descartes. Ponemos 15 días. Bien. 15 de octubre. Sencillo, no más de 1500 palabras, 2000, no más de 3 carillas. Bien. 1500 palabras, por ahí, 2000, no son más de 3 carillas. Tampoco hagan 2 párrafos, ¿no? Desarrollen un poco la idea. Pero bueno, que no sea tampoco tan extenso, no es necesario. Profe, una Sí. pregunta. Las similitudes y diferencias, ¿sería todo lo que encontremos o hay un parámetro que hay que tener en cuenta? Está bien, busca. Está bien lo que preguntaste. 3 o 4. Pueden tomar origen del conocimiento, constitución de los juicios para conocer, ¿no? El empirismo usa los juicios sintéticos a posteriori, el razonamiento de Descartes analíticos a priori, constitución del yo, ¿no? Uno se sostiene del yo, el otro duda del yo. Incluso concepto de sustancia, en Descartes todavía hay cierto resabio del concepto de sustancia, Hume lo elimina totalmente. Dios, ¿no?
Descartes, perdón, precisa del concepto de Dios para poder salir del solipsismo. Hume lo elimina. Pero bueno, hay 3 o 4, está bien. Listo, gracias. Bueno, bien. Cuando terminen la lectura del texto de Carpio de Hume, de Hegel, perdón, y la clase que viene cerramos Hegel y vamos marcando el camino ya para Marx. Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene. Nos vemos Hasta en luego, la clase. profe. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.